Bueno, les había compartido, los que están en el grupo de la iglesia, que hoy íbamos a continuar con lo que habíamos iniciado ya hace más de un mes. ¿Se acuerdan? Iniciamos hablando sobre la revelación, que si el hombre conocía de Dios, o el hombre sabe algo de Dios, o lo poco que sabemos de Dios, es porque Dios se ha revelado. Dios ha querido revelarse. Y tenemos una revelación general y una revelación especial. La general, explicábamos, es lo que podemos ver, lo que podemos percibir con nuestros sentidos, y que de alguna manera podemos contemplar la gloria de Dios. Pero esta revelación es limitada, porque no nos dice cómo acercarnos a Dios, cómo arrepentirnos. Entonces necesitamos esa revelación especial, y esa revelación fue dada a través de las Escrituras. Las Escrituras nos enseñan quién es Dios en realidad, ¿verdad? Toda su grandeza, su gloria, cuál es la condición en que el hombre está delante de Dios, y cómo es que nosotros entonces podemos acercarnos, cuál es el verdadero arrepentimiento que Dios pide de nuestras vidas. Y después hablamos sobre la iluminación. La iluminación tiene que ver con esa revelación que Dios nos ha dado, pero que necesitamos que entenderla. Todavía hay en nosotros rasgos de impureza en nuestras vidas, en nuestras mentes, que no logramos captar toda la verdad de Dios, y necesitamos esa iluminación para poder entender las Escrituras. Cada vez que leemos las Escrituras, o cuando venimos los domingos a escuchar, necesitamos de esa iluminación para que Dios pueda hablar a nuestras vidas, pueda hablar a nuestro corazón. Y esa iluminación yo creo que es la que necesitamos la mayoría. Muchos creen que necesitamos revelación, es que necesitamos la revelación de Dios. No, lo que ya está ahí, las Escrituras, es suficiente. Lo que necesitamos es iluminación, que Dios ilumine nuestras vidas. Y esta mañana quiero hablar sobre la dirección que necesitamos después de tener revelación, después de tener iluminación. Necesitamos esa dirección. ¿Ya estás grabando, Héctorín? Ok. Pues vamos a orar, vamos a dar gracias. Padre, en esta mañana quiero darte gracias por tu amor. Gracias por tus misericordias, Padre, y que este día, Señor, tú puedas enseñarnos a entender, Señor, la importancia de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, en la vida de la iglesia, que necesitamos, Señor, ser guiados por ti. Saber, Señor, a veces qué decisiones tomar, cuál es la dirección que tenemos que seguir, Señor. Y que esta mañana, Señor, podamos ser dependientes totalmente de ti, Señor. Señor, lo más costoso en esta vida es estarnos equivocando, Señor, porque no te tomamos en cuenta. Señor, ayúdanos a entender este principio, Señor. Ayúdanos a ser personas que cada decisión, Señor, que necesitamos tomar, Señor, acudimos a ti. Necesitamos escuchar la guianza y la voz, Señor, del Espíritu Santo, Padre. Y te pido que nos ayudes esta mañana, Señor. Gracias te doy, Padre. Yo creo que si hay algo que requiere la humanidad hoy en día, pues es tomar buenas decisiones, tomar decisiones. El año pasado, yo tengo muy presente que una de mis principales oraciones en el año pasado es: Señor, dame dirección. A veces me siento que no sé a dónde voy, me siento sin rumbo, siento que he perdido la dirección. Necesito tu guianza. Y era un clamor por meses, porque me sentía en verdad que necesitaba ser guiados por el Señor. Porque yo le decía al Señor, si hay algo que no quiero ya en esta vida, es estar haciendo en donde tú no quieres que yo esté. Ya no quiero perder el tiempo o gastar mi tiempo, mi vida, mi esfuerzo haciendo cosas en donde no sé que no te estoy agradando, Señor.
y necesito ser guiado por ti. Hay dos direcciones que habla la Biblia que son radicalmente diferentes. La primera dirección, obviamente, es la dirección bíblica. Es decir, son las instrucciones que Dios nos da a través de las Escrituras y que son básicamente decisiones morales. Es con este tipo de decisiones morales en donde prácticamente es la guianza que nos da el Espíritu Santo todos los días, y en el cual el Espíritu Santo tiene una relación directa con las Escrituras. El Espíritu Santo utiliza las Escrituras, la enseñanza de las Escrituras. De ahí la importancia de leer las Escrituras, de venir los domingos. ¿Por qué venimos los domingos? Porque es a través de las Escrituras y por obra del Espíritu Santo que tenemos dirección, tenemos su guianza. La otra dirección que encontramos en las Escrituras es la dirección provisional. Esto no es otra cosa que la fuerza rectora de Dios, en la cual Dios establece su voluntad. Entonces, la primera dirección que hablamos directamente de las Escrituras es la voluntad que corresponde a la voluntad preceptiva de Dios, que tiene que ver con los preceptos, con lo que Dios dice que debemos de hacer. Ya en estudios anteriores hablamos que la voluntad preceptiva de Dios puede ser pues puede ser no obedecida por el hombre. El hombre escucha lo que Dios quiere, o el cristiano sabe lo que debe hacer, pero a veces nos negamos a hacer esa voluntad preceptiva que tiene que ver con los preceptos de Dios. Y la segunda concierne a la voluntad de sus decretos, en la cual Dios decide qué es lo que debe de pasar, qué es lo que debe de suceder, y obviamente a esa voluntad nadie puede resistir. Nadie. Cuando Dios determina algo, cuando Dios decide algo en su voluntad de decreto, cuando Dios dice que algo tiene que suceder, no hay poder humano que lo pueda detener. No hay manera en que nosotros podamos impedir que eso suceda. Eso sucederá. Por eso las profecías, por eso la segunda llegada de Jesucristo, cómo Él iba a morir, todo lo que aconteció fueron sus preceptos y no había manera de modificar, porque Dios así lo estableció. Entonces necesitamos la guianza del Espíritu Santo, y quiero hablar esta mañana cómo es que el Espíritu Santo puede guiar nuestras vidas para no equivocarnos, tomar buenas decisiones, pero también saber si tú estás siendo guiado por el Espíritu Santo. La Biblia establece que los que son guiados por el Espíritu Santo, fíjense bien, estos, enseña la Biblia, estos son los hijos de Dios. ¿Cómo sé que alguien en realidad está buscando de Dios? Porque puedes ver en su vida que es una persona en la cual se somete y está siendo guiada por el Espíritu Santo. Y es lo que queremos entender. Bueno, ¿y cómo sabemos que una persona está siendo guiada por el Espíritu Santo? ¿Cuáles son esas cosas que debemos tomar en cuenta en nuestras vidas por el cual podemos darnos cuenta que esa persona está siendo guiada? O si tú estás siendo guiado por el Señor, por el Espíritu Santo. Entonces, tenemos en primer lugar la dirección que el Espíritu Santo establece a través de las Escrituras. Entonces, es a través de las Escrituras que el Espíritu Santo nos guía a tomar decisiones morales y establecer cuál es la voluntad de Dios. Dice el libro de Juan, en el capítulo 16, versículo 13, Juan 16, 13, hablando sobre la obra del Espíritu Santo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, dice, Él os guiará, ¿a dónde? A toda verdad. Esa es una primera señal. ¿Cómo sé que alguien está siendo guiado por el Espíritu Santo?
Porque no lo vamos a ver, ¿verdad? Que el Espíritu Santo lo toma de la mano o que está a un lado de él. Pues eso no lo podemos percibir. Pero lo que sí podemos percibir, que es esa persona o ese que se dice cristiano, de alguna manera estamos viendo que está procediendo siempre a la verdad, que su vida es de verdad, su cristianismo es de verdad. Vemos que su pasión por las cosas de Dios son auténticas, su vida, su corazón. Es más, el deseo de estar aquí este domingo es de verdad. No porque tenga un compromiso con alguien, porque sienta el deber de hacerlo, o porque tenga temor tal vez a Dios, a las consecuencias. No, porque en verdad desea estar aquí, porque quiere establecer la verdad de Dios y sabe que es a través de las Escrituras que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Porque aquí no vamos a hablar de otra cosa que no sea las Escrituras. Y cuando establecemos las Escrituras, la palabra de Dios, entonces tenemos el principio fundamental del Espíritu Santo para que nos pueda guiar no al error, sino a la verdad. Entonces, un verdadero cristiano nunca lo vamos a ver perdiendo el tiempo en las cosas que no son de Dios, que ni siquiera vemos ninguna señal que está buscando la verdad, sino lo contrario. Está estableciendo en su vida las cosas que no enseñan las Escrituras, que camina la mentira, pues. Por eso, como decía hace rato, Romanos 8:14, hablando aquí Pablo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Estos son hijos de Dios. Entonces, una señal inequívoca que debemos de ver en la vida del cristiano y que debemos de examinar nuestras vidas es que somos guiados por el Espíritu de Dios. En la vida práctica, entonces, ¿cómo debemos de entender que alguien es guiado por el Espíritu Santo? Porque lo vemos en una forma práctica, lo vemos buscar de Dios. Acuérdense que Dios no contiene verdad, o no es parte de la verdad. Dios es verdad. Si hay verdad en esta vida, si hay verdad en lo que conocemos, si hay verdad en la naturaleza, es porque procede de Dios, porque Dios es verdad. Y qué mejor que alguien que vemos que está apasionado con un vivo deseo de estar en una búsqueda diaria de Dios. Pero ¿qué pasa con aquellos que pasan los días y no se acuerdan de Dios? Porque ni oran, ni leen la Biblia, ni están pensando en Dios, ni siquiera están pensando que lo que hacen, lo hacen para Dios. Pero aquel que busca de Dios está pensando que todo lo que hace, que todo lo que emprende, que todo lo que dice, que donde quiera que está buscando cómo es que está glorificando a Dios. Porque no hay nada ajena a nuestra vida. Tú no puedes decir, bueno, nos ponemos el saco de cristianos y nos ponemos religiosos el domingo y hoy le toca a Dios y todo lo que tenga que ver con Dios, pues yo se lo voy a dar. Pero ya el lunes ya no. Me levanto y me levanto pensando en Dios. Si estoy pensando en el trabajo, pues estoy pensando en que eso lo hago para Dios. Y si recibo dinero, estoy pensando en cómo lo voy a gastar y cómo voy a glorificar a Dios. Y cuando voy con la familia y cuando voy a compras, estoy pensando cómo estoy glorificando a Dios. Porque no hay nada ajeno en la vida del cristiano en donde Dios no esté. Por eso es tan importante conocer las Escrituras. ¿Por qué? Porque ¿de dónde utiliza el material el Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad? De la abundancia que tú contengas en tu corazón de la palabra de Dios, de las Escrituras. Pero si tú no estás metiendo la palabra de Dios en tu vida, en tu corazón, ¿qué material puede usar el Espíritu Santo para guiarte a toda verdad? No hay.
Entonces la Biblia es muy importante en la vida del cristiano. Estos días ha sido, bueno, este mes para mí fue muy complicado. Nos hacían trabajar los domingos, por eso unos domingos no pude venir, fue muy complicado. Habían días en donde en realidad teníamos que estar en la calle. Pues ustedes saben que el trabajo ahí en donde yo estuve, pues es conformar las casillas para las votaciones, ¿no? Y fue muy complicado porque ¿cuál fue la experiencia? Porque ya he trabajado otros años, pero ¿cuál fue mi experiencia? Que la gente no quiere participar. No quiere participar que cuando se conformaban, las casillas están conformadas por 6 personas, 6 voluntarios. En el mero día de las votaciones, habían casillas que nomás había una persona. El presidente de la casilla, que era el que llevaba ¿cómo se llama? Los paquetes electorales, en donde vienen las boletas y las actas, no se presentaban. Y ahí tenía que ir los que trabajamos en el INE a las casas a traer esos paquetes y conseguir personas que quieran participar de la fila de los que ya estaban formados. Fue una tarea muy, muy complicada. Yo pienso que es la primera vez que yo veo de que la gente está tan ajena, que no quiere participar. Pero yo les digo, esta es una etapa en donde de alguna manera nosotros como cristianos es muy importante lo que sucede en nuestro país. Yo soy de las personas que creemos que entre más seamos guiados por el Espíritu Santo, obviamente sabremos por quién votar. Porque no se trata de las personas, ¿me explico? Porque no votamos por cristianos. ¿Quién de los candidatos son cristianos? No son cristianos. ¿Y quién nos garantiza que obran en verdad? ¿Quién nos garantiza que son íntegros? Si los que están en el cristianismo luchamos por guardarnos con integridad, imagínense a los que no son cristianos o no tienen temor o dicen tener temor de Dios. Pero necesitamos la guianza del Espíritu Santo para saber las decisiones que tomamos y en este caso, inclusive para saber por quién vamos a votar. Hay ocasiones en que el Espíritu Santo nos guía. Hay una palabra dominica que voy a decir, en la adiáfora. Y si ustedes lo buscan en el diccionario, es aquello que no hay diferencia entre una cosa y otra. A veces es fácil decidir entre lo bueno y lo malo, ¿sí o no? Porque si eres cristiano, tú sabes pues que no debes hacer lo malo y te tienes que inclinar por lo que agrada a Dios. Pero cuando hablamos de la diáfora, quiere decir que hay cosas que intrínsecamente no son malas. Que no estamos votando entre lo bueno y lo malo, simplemente que cualquier opción pues es buena. Y déjeme decirte que podemos estar haciendo cosas que no necesariamente son malas, pero eso no significa que ahí Dios te quiere, aunque no sean malas. Y a veces tenemos que tomar decisiones, ¿verdad? Entre una cosa, entre A y B, y resulta que A y B pues no son malas, no contradicen a Dios, pero siempre estamos buscando qué es lo que quiere Dios para nuestra vida, ¿sí o no? O en dónde debo estar de tal forma que lo que yo escoja traiga más gloria a Dios. Y no es complicado a veces decidir entre estas cosas, porque decimos, bueno, pues no es malo, no contradecimos a los principios de Dios, a las leyes morales de Dios, pero sí a veces necesitamos saber en dónde quiere Dios que estemos. Y no necesariamente porque algo sea malo, sino porque debemos buscar siempre la guianza de Dios.
Entonces, ¿qué podemos hacer en estos casos? Pues hay que pedir al Espíritu Santo fortalecer nuestra capacidad natural de discernimiento y sentido común a fin de poder tomar una decisión sabia. Es decir, que aunque a veces las decisiones no sean malas, tenemos que doblar rodillas y pedirle al Señor qué es lo que Él quiere para nuestras vidas. Les pongo algo práctico para aquellos que no se han casado. Pudiera ser que tu corazón late por dos mujeres cristianas que son cristianas, pero no sabes qué decidir. Te puedes casar con A, te puedes casar con B. Está bien, no pasa nada. Pero siempre va a ser más correcto y más fiable saber qué es lo que Dios quiere para tu vida. Porque lo que tú escojas, aunque las dos cosas sean buenas, sí o no, tendremos resultados diferentes. Aunque las dos sean buenas, tendremos resultados diferentes. Y Dios sabe qué es lo que nos conviene en realidad. Dios sabe. Otra obra del Espíritu Santo es que nos guía al continuo arrepentimiento. ¿Qué vemos en la vida de un cristiano? Un proceso de continuo arrepentimiento. Yo antes no entendía esto. ¿Que no nos arrepentimos ya? Ya una vez le pedimos perdón por nuestros pecados y pedimos que el Señor limpiara nuestras vidas, nos lavara con su sangre preciosa para que fuéramos aceptos ante el amado. ¿Por qué necesitamos seguir pidiendo perdón? Bueno, pues ahora lo entiendo muy bien. Porque ahora que conozco a Dios, porque ahora que mi deseo es estar más cerca de Dios, entonces entiendo en realidad quién soy yo y quién es Él. Yo les he dicho a muchas personas, los hombres de Dios, los hombres santos de Dios, esos hombres que buscan de Dios, que oran a Dios, que son personas que son íntegras en sus vidas, en sus corazones, en sus actos, que en vez de sentirse merecedores del cielo, esos hombres, una característica que encontramos es que esos hombres se sienten inmerecedores de la gloria de Dios. Porque entre más te acercas a Dios y entre más estés cerca de Dios, te darás cuenta lo indigno que somos, lo miserable que somos. Que lo único que merecemos como personas es el infierno. Y que la única diferencia entre los que van y no van es la gracia de Dios. Y también lo hemos explicado. Para algunos, y seguramente para los que están aquí, a lo mejor sientes tú que si estás pecando, sientes que no es tan grave, porque así lo has clasificado. No me acuerdo cuando compartíamos de eso, hace poco les decía. Y que les decía, ¿con cuántos pecados Adán y Eva fueron destituidos de la gloria de Dios? ¿Con cuántos? Con uno. ¿Cuántos pecados necesitas para ganarte el infierno? No. Y no hay ningún cristiano hasta el día de hoy que deje de pecar. Si no es que digo que todos los días, en alguna manera, si no en hechos o en obras, en omisión, pecamos. Un mal pensamiento, una actitud, y siempre estamos pecando. Por eso un verdadero cristiano puede humillarse delante de Dios y reconocer la dependencia que tenemos de Dios. ¿Por qué vamos al cielo? Muchos creen,
Nos creen presumidos. ¿A poco tú te ganaste la gloria nomás porque eres cristiano? ¿A poco eres mejor que los demás? No. Vamos al cielo solo por su gracia. Porque lo único que nos separa entre el mundo y el cristiano es su gracia. Si Dios nos quita su gracia, somos igual de merecedores para ir al infierno. Igual. Entonces, ¿qué hace un verdadero cristiano? Entender la necesidad que tenemos del perdón todos los días de Dios. Y en vez de crearnos una imagen de prepotencia, de que somos cristianos, que somos mejor que los del mundo, que los que no tienen a Dios, que nosotros sí somos espirituales, que nosotros somos dignos de la gloria de Dios, del reino de Dios, que somos merecedores de su bendición, tan merecedores que nos han enseñado a reclamar las bendiciones de Dios y a tronarle los dedos a Dios, y le decimos a Dios ahorita, cuando en verdad somos unos pobres, ciegos y miserables delante de Dios, que debemos tener cuidado cuando abrimos nuestra boca y cómo nos dirigimos a Dios. Entonces, un verdadero cristiano es guiado todos los días a ese continuo arrepentimiento. Si un hombre santo, santo de Dios, tiene ese continuo arrepentimiento, pues checa tu vida. Si ya pasaste 2, 3 meses y ni piensas en arrepentirte de nada porque crees que estás bien, seguramente no estás siendo guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también nos guía a tener un alto concepto de quién es Jesús. Nos hace ver lo grandioso y lo precioso que es Jesús. Nada tiene tanto valor, ni nuestras propias vidas, como la que tiene Cristo. Por eso Jesús dijo: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. El que no ame más, el que no me ame más que a padre, que madre, que hijos, dijo Jesús, no puede ser mi discípulo. Por eso dice el salmista: mejor es tu misericordia que la vida. La vida con todo su esplendor, con todas las comodidades, con todas las riquezas, vale un cacahuate si no tenemos la gloria de Dios, la misericordia de Dios. No vale nada. Entonces el Espíritu Santo nos hace ver lo hermoso. Por eso un verdadero cristiano es capaz de dar su vida por el Señor. ¿Por qué? Porque valora más la vida de Cristo que nuestras propias vidas. Y a final de cuentas, nuestra vida tiene sentido, nuestra felicidad es real en nuestras vidas cuando tenemos esa prioridad en nuestras vidas. ¿Están ahí? Yo he escuchado a mamás que dicen: no, para mí lo máximo y antes que Dios están mis hijos. Suena hasta piadoso eso, pero no tiene nada de piadoso. Porque si tú crees, mamá, que en primer lugar tienen que estar tus hijos por encima de Dios, no los amas o no has llegado a amarlos como podrías amarlo. Porque el único camino que tú tienes para amar verdaderamente a tus hijos es dándole prioridad a Dios. Cuando tú decides amar a Dios verdaderamente y ponerlo en primer lugar en tu vida, entonces sabrás amar a Dios, amar a tus hijos verdaderamente. Quitarse ese orgullo de decir: no, yo todo por mis hijos, por encima de Dios están mis hijos. Pues estás equivocado. Porque en verdad no estás amando a tus hijos en verdad.
También el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Esta es la relación que sus ovejas conocen la voz de su pastor. No oyen la voz de los líderes extraños y sus oídos están cerrados a sus lisonjas, a su forma de hablar. Dice Juan capítulo 10, versículo 26 y versículo 27. Juan 10, 26 y 27. Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Entonces el verdadero Hijo de Dios puede percibir lo que es de Dios o las cosas que corresponden a la voluntad de Dios. Ahora, esto no significa que un cristiano no pueda caer en el error o inclusive pueda tener una doctrina incorrecta. Pero lo que yo sí te aseguro, que si tú en verdad amas a Dios, Dios ha cambiado tu vida, y aunque de momento estés abrazando una mentira o creas una falsa doctrina, no vas a permanecer ahí. Podrán pasar 2, 3 años, 10 años, no lo sé, pero siempre el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad. Y es por eso que últimamente yo he empezado a percibir y a entender cómo es que muchos están saliendo de las iglesias porque en verdad están buscando la verdad de Dios. También somos guiados, que es una característica puntual en las Escrituras, al amor. Porque dice las Escrituras, el que no ama, no conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios. Y aunque vivimos en medio de las disputas y de las ofensas, el cristiano debe ser lento para recibir la ofensa y más lento para poder propiciarla. Caminamos en amor y eso es un distintivo de nuestras vidas. Si hablamos, debemos hablar en amor. Cuando vemos el error, debemos de hablar en amor. Lo que yo sí creo es que cuando vemos el error en alguien, no debemos de callar. Tal vez lo que sí necesitamos es ajustar a veces la forma en que hablamos o enseñamos la verdad. Pero a final de cuentas no hablamos para presumir, para derrotar o para señalar, sino por un acto de amor, para que la gente pueda conocer la verdad. Y yo sé que cuando a veces queremos establecer la verdad, esto implica a veces discusión, confrontación. A veces los ánimos de repente se pueden calentar por establecer la verdad. Pero siempre el cristiano debe guardar en su corazón la actitud de por qué hablamos como hablamos. O sea, en nuestro corazón debe ser establecer la verdad para que esa verdad pueda liberar a la vida de la gente. No por otra razón, no por sentir o presumir que nosotros sí sabemos, o que nosotros sí tenemos doctrina, o que nosotros sí estamos cerca de Dios, sino porque nos debe mover el amor hacia los demás. Establecer. Ahora, lo más fácil, a veces para no discutir, pues es callar. Y si vemos a alguien en el error, pues ¿para qué decirle, no? Porque vamos a discutir. Pero cuando nosotros callamos y no señalamos la verdad, entonces nos volvemos partícipes de la mentira. Por a veces ahorrarnos tal vez una confrontación con una persona. Nos volvemos igual que ellos. Cuando vemos el error
y no decimos nada y callamos. Entonces, no hablamos para agradar a los hombres. No estamos hablando aquí o no venimos aquí para agradar a la gente. Venimos aquí para establecer su verdad, porque entendemos que la verdad es lo único que nos puede hacer libres. Y por último, con esto quiero terminar, nos debe guiar a la santidad. ¿Cómo sé que alguien es guiado por el Espíritu Santo? Porque esa persona está siendo guiado a la santidad. Es una persona que vemos que tiene temor de Dios. Y cuando hablo de temor, porque también hemos confundido esto, sí, temor se refiere a un respeto, pero también un temor de saber el poder y la grandeza y del juicio que viene sobre aquellos que no obedecen a Dios. Sí, claro que tenemos un respeto, tenemos una confianza, pero que también nunca se nos debe de olvidar quién es Él. ¿Quién es Él? Entonces, si eres un altivo y eres un fanfarrón, obviamente no tienes la guianza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no te condujo ahí. Si eres un codicioso y ambicioso de las ganancias mundanas, el Espíritu Santo nunca te condujo allí. Pero si vemos a un cristiano que es devoto y lleno de integridad, entonces podemos decir que el Espíritu Santo lo está guiando. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con las normas que la iglesia hoy en día está estableciendo. Porque los estándares morales, los estándares de Dios, los hemos diluido. Ya casi con que la persona no fume, ya es cristiano. No, ya no fuma, ya lo hicimos. No. Los estándares morales de Dios que Dios estableció en los tiempos de Moisés, los estándares morales que Jesús estableció en el monte de los Olivos, esos principios que le dio la verdadera interpretación, que nos iluminó de cómo debemos de ver los mandamientos de Dios, y la manera en que Dios quiere establecerlos el día de hoy, no han cambiado, no han disminuido. Porque hay iglesias donde dicen, bueno, es que antes Dios prohibía las relaciones homosexuales, pero ya estamos viviendo en tiempos modernos y ahora Dios eso ya no lo prohíbe, eso ya quedó atrás. No, sus normas morales de Dios no han cambiado, no han sido rebajadas, no han sido diluidas, de tal manera que la gente se sienta cómoda. Y bueno, esa es la manera en que la gente, vamos a traer más gente a las iglesias para que se acerque a Dios. Entonces les bajamos las reglas morales. Como los pastores, desafortunadamente, que se casan 3, 4 veces. Y no porque se les muera la esposa, porque han bajado las reglas morales de Dios. O en las iglesias permitimos el adulterio, la fornicación, y el pastor no es capaz de decirle, porque a lo mejor va a perder un buen diezmo. Rebajamos el evangelio por interés propio, por interés personal. Y la iglesia se ha prestado a ese juego, por vía de ser una iglesia más grande, una iglesia más atractiva, tener contento a la gente, a los feligreses. ¿Pero de qué sirve? Si esa gente se va a ir al infierno porque no fuimos capaces de confrontarlos, o no fuimos capaces a lo mejor de perder ese diezmo por esa persona, pero nunca establecimos la verdad, ese principio que puede liberar a esa persona, y que tal vez, no sé, pasados los meses, pasados los años, esa persona, esa semilla pueda germinar y pueda cambiarlo y pueda transformarlo.
Amén. Debemos checar esta mañana si estás siendo guiado por el Espíritu Santo. ¿Qué tan interesado estás en que el Señor guíe tus vidas? Si estás tomando decisiones, si hoy en día sabes que necesitas tomar decisiones, ojalá que este tema pueda ayudarte a escuchar a Dios, a doblar rodillas y buscar la dirección de Dios para tu vida. Porque ya no nos podemos equivocar, no nos queremos equivocar. No queremos estar en lugares en donde Dios no quiere. Queremos exaltarlo y queremos glorificarlo, sabiendo que estamos haciendo lo correcto. Cierren sus ojos, por favor. Padre, esta mañana quiero darte gracias. Gracias, Espíritu Santo, por hablar a nuestras vidas. En este tiempo de confusión, de error, o de aquellas artimañas, Señor, en donde las tinieblas se valen para confundirnos, Señor, para pasar una mentira por verdad, o una verdad por una mentira. Como dice tu palabra, Señor, esos tiempos en donde han cambiado lo dulce por amargo y lo amargo por dulce, Señor. Te pido que podamos definir, podamos contrastar, Señor, entre lo bueno y lo malo, en donde es tu voluntad, Señor, y donde no es tu voluntad, Señor. Que podamos, Señor, discernir, Señor, las decisiones sabias de nuestra casa, las decisiones que necesitamos tomar en nuestra familia, con nuestra esposa, o aquellos jóvenes, Señor, que andan en busca de casarse, Padre, que ellos puedan tomar en cuenta esa guianza del Espíritu Santo, Señor, en nuestras vidas. Señor, necesitamos tu guianza también para nuestras vidas, para nuestra iglesia, para estos tiempos turbulentos, Señor, que necesitamos depender de ti totalmente, Señor, para que tú nos guíes, para que tú nos ayudes, Señor, esta mañana. Te pido, Señor, que tú puedas hablar, Señor, fuertemente, Señor, a cada corazón, a cada vida, Señor. Tal vez muchos necesitan ajustar sus vidas, Señor. Tal vez muchos, Señor, necesitan dejar de hacer lo que están haciendo porque no es tu voluntad, Señor. Y necesitamos volver, Señor, a las cosas básicas, Señor, como la oración, el buscar, Señor, tu voz a través de tu palabra, Señor, a través de las Escrituras. El ser fiel, Señor, de venir cada domingo a escuchar tu palabra, a escuchar tu voz, a ser guiados, Señor, a través de tu palabra, Señor, a ser expuestos a tu palabra, Señor. Porque a final de cuentas, Señor, buscamos que nuestra vida, Señor, sea una vida que te glorifique, que te exalte, Señor. No solamente los domingos, no solamente cuando venimos a cantar, cuando venimos a levantar nuestras manos, sino cada momento, cada segundo, cada hora, Señor, del día. No importa que no sea domingo, cualquier día de la semana, Señor, buscamos agradarte en todo, Señor. Por eso, Espíritu Santo, toma las riendas de nuestras vidas, la rienda de nuestro corazón, y controla nuestro ser, nuestros impulsos, nuestra mente, nuestras emociones. Guíanos, Señor, para poderte agradar, para poderte exaltar, Señor, en todo lo que hacemos. Te doy gracias en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.